Bien. Aceptar. Inicio con las primeras donde nos quedamos la vez pasada. En el oficio de Cristo como sacerdote nos faltaba la última parte. Parto contigo, Pedro. El gran sumo sacerdote se sacrificó a sí mismo, siendo él tanto el sacerdote como el sacrificio en una sola persona. Verdadero. Él fue el Cordero de Dios y nuestro sumo sacerdote. Perfecto. Gracias, Pedro. Él fue el cordero y fue a la vez el sacerdote de su propio sacrificio. Hermana Aurea. Sí, está con nosotros ya. Perfecto. Sí, El hilo dorado que corre por toda la Biblia, o sea, el eje transversal de la Biblia, es el maravilloso mensaje de la reconciliación mediante la sangre de la divina víctima Jesucristo. ¿Verdadero o falso? eh, si me lo hace como la pregunta como pastor, siempre las preguntas tan duras para mí. Esto está muy fácil. El hilo dorado se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a que es el eje central, Ya, es la parte medular, es lo que conecta toda la Biblia. ya, verdadero. Verdadero, perfecto. Y ese es el eje de nuestra doctrina esencialmente. Por eso es muy fácil la respuesta, si no hay problema. La 17, Manuel, escuchas, ¿verdad? Emanuel, ¿escuchas? Emanuel. Sí, estoy escuchando. Ya, perfecto. Estoy escuchando. Ya. Cristo desempeñó su oficio sacerdotal rindiendo obediencia perfecta a su Padre. Verdadero. Verdadero, perfecto, muy bien. Son muy simples en realidad estas preguntas, pero obviamente son fundamentales para nuestra fe, claramente. Pedro, Él voy administró con... su propio sacrificio. Y en todo fue obediente al Padre, aún y cuando pidió dejar pasar de sí el cáliz amargo, sin embargo igualmente obedeció al Padre. La 18. Dios de puro amor ofreció a su Hijo unigénito para la redención del mundo. Verdadero. Claramente, ese es el Evangelio en sí mismo, ¿verdad? Claro. Hermana Aurea, la Escritura describe la obra redentora de Cristo como obediencia a Dios. Verdadero. Verdadero. Ok. Es otra manera de hacer la pregunta que le hicimos a Emanuel también, ciertamente. Voy con la siguiente. La número 20. La obediencia, Emanuel, la obediencia activa de Cristo consiste en cumplir la ley divina para enseñarnos cómo hacerlo. La obediencia activa de Cristo consiste en cumplir la ley divina para enseñarnos cómo hacerlo. Verdadero, él cumplió toda la ley. Perfecto, verdadero. ¿Qué opinas, Pedro? Falso. ¿Cómo él nos va a enseñar cómo cumplir la ley? Ok. No, ¿Cómo? no vino a enseñarnos cómo ¿Cómo cumplir la es? ley. La primera parte de lo que se dijo está bien. La obediencia activa de Cristo consiste en cumplir la ley divina. Perfecto. Pero Él no vino para enseñarnos cómo hacerlo, porque nosotros no lo podemos hacer simplemente. Por eso Él la cumplió por nosotros. Él la cumplió por nosotros, no para enseñarnos cómo hacerlo, Emanuel. ¿Te queda claro? Ah, ya. Reduciríamos la obra de Cristo a una moralidad nomás. Una excelencia moral nomás. Exacto, sería así de una manera, pero claramente no lo es porque nosotros no teníamos ninguna posibilidad de cumplir la ley.
Perfecto. Sí, Ok, sí. por eso hay que tener Y ahora- cuidado con los agregados. La primera parte, como te digo, de la afirmación está correcta, pero la segunda parte claramente no. ¿Ok? Sí, ahora yo tengo una contrapregunta. Como la ley ceremonial obviamente es favorita, pero la ley moral no. El creyente con el poder del Espíritu Santo cumple la ley, ¿no? Sí, claro, pero no, no es posible igualmente para nosotros cumplirla. O sea, tenemos el apoyo del Espíritu Santo, tenemos el ejemplo de Cristo, pero aún así no la vamos a cumplir plenamente. ¿Ok? Ah, ya. Sí, Incluso, completamente no. incluso si Completamente no creo. dijéramos, si solo dijéramos que la podemos cumplir, estaríamos pecando de arrogancia y estaríamos siendo mentirosos. Porque la Sí. Biblia dice que no hay ninguno que sea bueno, que ninguno puede cumplir Aunque la eran, ley. aunque han residuos del viejo hombre, entonces impide que el hombre pueda alcanzar en su totalidad la ley. Claro, estamos en el proceso de santificación, en el proceso en el cual somos mejores, pero por eso es importante la gracia, porque la gracia es sobre gracia. Es decir, aunque nosotros hagamos las cosas mal, creyendo en Cristo, se nos perdona. Sí, no, entonces, Porque la entonces, gracia es esa, es un regalo inmerecido. ¿Ok? No dice que Cristo nos va a dar la gracia porque hagamos las cosas bien nosotros. O desde el momento en que nos convirtamos, seamos perfectos. No. Mientras estemos aquí, todo está velado. Eso es lo que dice claramente la palabra de Dios. Solamente vamos a llegar a la perfección y a nuestra santificación absoluta cuando estemos en el reino de gloria de Cristo. ahí recién. Ahí recién. Mientras Bueno, tanto, por eso hablamos de un proceso de santificación. de santificación. Y Nunca bueno, y vamos a como no, hablar de que somos o estamos en un estado de santidad. Ni somos santos, ni estamos en un estado de santidad. Somos santos a través de Cristo solamente. ¿Ok? sí, sí. Ya. Y bueno, y como un péndulo que esto oscila para allá y para acá, preferiríamos aferrarnos a la justicia de Cristo que en nuestra propia confianza de nosotros mismos. Es que Yo tenemos. creo. No es que prefiramos. Hay otra palabra que no está bien tampoco, Emanuel. Cuidado. Cuidado con las palabras. No es que prefiramos. Tenemos. O sea, claro, no es la única opción que tendríamos. Esa es la realidad de Exactamente. No existe la la justificación. posibilidad de optar. No tenemos opción. El único camino es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces no hay otra opción. ¿Ok? Sí, ya me quedó claro. Ok. Cuidado con las palabras. Eso es algo que tienes que aprender, sobre todo conmigo. Ojos. Sí, Ok, vamos con la 21. La obediencia activa de Cristo, Pedro, consiste en cumplir la ley divina como nuestro divino sustituto. Verdadero. Ahí está correcta, ¿verdad? Ahí es, las dos están correctas. Ok. Vamos a la 22, hermana Aurea. Cristo se somete a sí mismo a las exigencias de la ley divina, cumpliéndola en nuestro lugar mediante su vida santa y perfecta. ¿Verdadero? Verdadero, muy bien, clarito. Emanuel, la 23. Su obediencia pasiva consistió en no contestar los insultos de sus agresores o de sus apresores, sino que perdonarlos. Su obediencia pasiva consistió en no contestar los insultos de sus apresores, sino que perdonarlos.
¿Emanuel? Oh, se nos fue Emanuel. Ya, vamos Pedro, entonces te toca a ti. Su obediencia pasiva consistió en no contestar los insultos de sus apresores, sino que perdonarlos. Falsa, sí, falsa. ¿Por qué? Falsa. Y su obediencia pasiva consistió en morir por nosotros. En la cruz, por morir nosotros en la cruz, Él es nuestro sustituto. Su obediencia Ok. pasiva consistió en morir en la cruz por nosotros. Ok, Así pero es cierto, murió por nosotros, esa es su obediencia pasiva, Sí, pero también sufrir por nosotros. también sí, sufrir por nosotros en la cruz. Ya, pues, y no contestar los insultos de sus apresores, sino que perdonarlos, ¿no es una parte del sufrimiento de Cristo? Sí, también. ¿Es verdadero entonces? Pero yo tenía entendido de que... Ah, ¿Qué tenía entendido? que su obediencia pasiva era por morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, por todo eso. Y la obediencia activa es otra, que es cumplir la ley. Pero Ok, no contestar... por eso, pero ya, la obediencia pasiva entonces es someterse. Veamos la 24 para que te razone. Contesta la 24 también. Su obediencia pasiva consistió en someterse a la maldición de la ley y sufrió y murió por los pecados del mundo. ¿Verdadera? ¿Verdadera? Entonces, ¿por qué no, me pregunto yo, su obediencia pasiva consistió en no contestar los insultos de sus apresores, sino que perdonarlos? ¿No es parte del sufrimiento? Sí, está claro. Entonces, Sí. Ya, sí, está pues. bien. Si es parte de la obediencia pasiva, el hecho de... O sea, a ver, dime tú. Si alguien te está insultando... No pensemos antes de estar en la cruz. Si alguien te está escupiendo, si alguien te está insultando, ¿no le dirías por lo menos, pero qué te pasa? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿O no? Sí, sí. ¿Y qué dice Isaías de él? No sé. No he estudiado el... No, pero son pasajes que hemos leído muchas veces. Que él enmudeció como un cordero, dice. Cuando fue llevado a la cruz. Exactamente, lo hemos visto muchas veces ese pasaje. Entonces, claramente él no contestó, sino que perdonó todos los insultos y todas las cosas que sus opresores hicieron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, tenlo Ahora claro, sí. no te pierdas. O sea, es parte, no es que sea esa la exclusiva, porque aquí no dice eso, ¿ah? Sino que dice consistió. O sea, una parte de su obediencia pasiva fue esa, básicamente. ¿Ok? Ya, ahí está la confusión que tenía. Claro, claro. Ahora si yo hubiera dicho su obediencia pasiva fue exclusivamente no contestar los insultos, no, porque sabemos que era morir y sufrir. Y parte del sufrimiento fue ese. Bien. No haberles dicho por lo menos qué se creen ustedes, retute tu tata, po, que es lo que hubiera hecho cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Si hubiéramos sido acusados injustamente, ¿nos quedaríamos callados? No. Yo creo que no, ¿verdad? Estaríamos hasta el último, como dice ¿tú sabes cuál es la legislación que siempre se debe cumplir? Un derecho que nadie te puede quitar a ti. La vida. El divino derecho al pataleo. Claro, siempre vamos a tener nuestra opinión y nos vamos a manifestar. Ya no hay nada que hacer, ya. Si nos van a matar igual, ¿qué es lo que diríamos? Me van a matar injustamente. Ustedes se van a hacer acreedores va a ser un pecado para ustedes porque me van a matar injustamente. Eso es lo que diríamos nosotros, ¿o no?
cristiano. En cambio, él, como dice Isaías, fue absolutamente mudo ante todos los insultos. Ya, entonces, hermana Aurea, Cristo, la 25, por su santa vida y su inocente muerte, obtuvo para nosotros ese mérito divino que es nuestra justicia delante de Dios para nuestra salvación. Hermana Aurea, Verdadero. verdadero, Verdadero. clarito, ¿verdad? No hay duda, Sí. no hay duda. Emanuel, la 26, la Biblia menciona que Cristo pagó por nuestros pecados y los suyos como nuestro verdadero sustituto. Creo que venía una pregunta antes y justo tomé el ascensor y se había ido la señal. Ujú. Eh, Sí, ¿Cómo la, lo suyo? la respondió Pedro. Ya. Los, ¿Cómo los de él? Cristo no tuvo pecado, po. Entonces, Es falso. falso, perfecto. Ahí estaba la trampa, justamente. Muy bien. Eso hay que Ahí está tenerlo la muy claro. teoría. La 27. Cristo nos libra de las terribles consecuencias que el pecado, tanto el original como el actual, nos acarrea, como la muerte, el poder del diablo, el dominio del pecado, etc. Verdadero. Verdadero, exactamente. Esa fue la obra de Cristo. Nos libra de todas las consecuencias. La 28, hermana Aurea. Cristo produjo la liberación espiritual, judicial y muy costosa que arrancó a los hombres, atados por las cadenas del pecado, de la culpa, de la ira de Dios y del castigo personal y eterno. Pastor, yo digo que es verdadero. ¿Dice usted que es verdadero? O repítame, por favor, la pregunta para poder... Ok. Cristo produjo la liberación espiritual, judicial y muy costosa que arrancó a los hombres atados por las cadenas del pecado, de la culpa, de la ira de Dios y del castigo temporal y eterno. Esta es la causa de su obediencia activa. ¿Arrancar es lo mismo que quitar? ¿Cómo? ¿Arrancar es lo mismo que quitar? Lo mismo que quitar, justamente. Pastor, no, entonces no dije ni verdadero. ¿Usted me podría dar la explicación, por favor? Ah, pero la respuesta suya, ¿cuál es? Era verdadero. Tal vez sea falso al momento que usted me dijo. Ya, ok, pero discutámoslo primeramente, enseguida le doy la explicación. ¿Qué opinan los demás? Repito yo, Cristo produjo la liberación espiritual, judicial y muy costosa que arrancó a los hombres atados por las cadenas del pecado, de la culpa, de la ira de Dios y del castigo temporal y eterno. Esto es la causa de su obediencia activa. Verdadero. Pedro, ¿qué opinas tú? A mí lo que me preocupa es la causa de su obediencia activa. ¿No serán ambas causas? ¿La causa activa y pasiva? ¿Por qué solamente la causa activa? ¿Por qué Ok. cumplió todo? Entonces es falso, ¿verdad? Es falso. Pues, igual Claro, porque ese es el punto de entender definitivamente qué es la obediencia activa y qué es la obediencia pasiva de Cristo. ¿Cuál era la obediencia activa de Cristo, Manuel? Para que la hermana Nelly, que viene recién llegando y que dijo que era verdadero, entienda también esto, y la hermana Aurea, ¿cuál era la obediencia activa de Cristo? ¿Emanuel? La justicia de Cristo se compone de dos partes. La justicia pasiva, que es su
entrega voluntaria en la cruz, y su obediencia activa es su obediencia al Padre en estuvo en su vida terrena, obedeciendo a la voluntad de su Padre y cumpliendo la ley sin pecado. Perfecto. Entonces, claramente, la liberación espiritual, judicial y muy costosa, que nos sacó de las cadenas del pecado, de la culpa y de la ira de Dios y del castigo temporal y eterno, son a causa de qué, de cuál de sus dos obediencias, Activa. de la pasiva, claramente. Y aquí yo dije la obediencia activa, entonces claramente era falsa la pregunta, o sea, la respuesta, perdón. ¿Ok? Está claro entonces, ¿verdad? Importante que entiendan eso. Obediencia pasiva, obediencia activa. Obediencia activa igual a cumplir la voluntad de Dios, cumpliendo la ley divina. Perfecto. Obediencia pasiva igual a cumplir la voluntad de Dios, pagando por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Eso es la obediencia pasiva de Cristo. ¿Ok? Sufriendo, pagando por nuestros pecados. Ok, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Este era el oficio de Cristo como sacerdote. ¿Cómo está, hermana Nelly? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas Disculpe noches. por llegar tarde, pastor. No se Voy llegando. preocupe. Buenas noches. Quise empezar a las 8:30 justamente para que, imagínense, no hubiera empezado a las 8:30, ya estaríamos terminando ya, así que qué bueno que empecé más tarde hoy día. Voy ahora a la doctrina de los estados de Cristo en su estado de exaltación en el oficio de Cristo como Rey. Primero, partamos por la hermana Nelly entonces. El carácter universal del dominio de Cristo se expone claramente en las Sagradas Escrituras. El carácter universal del dominio de Cristo se expone claramente en las Sagradas Escrituras. Esto es verdadero. Verdadero, claramente, por supuesto. Pedro, sigo contigo. El dominio de Cristo se extiende a todas las naciones y pueblos creyentes de la tierra, verdadero o falso. Estas son el test que hice hoy día recién. Verdadero. El dominio de Cristo se extiende a todas las naciones y pueblos creyentes de la tierra. ¿Qué opinan los demás? El dominio es la palabra. Falso. El dominio. Falso. ¿Por qué, hermana Aurea? El dominio. Porque dice que se extiende el dominio a ciertas partes nada más, Juan. Me dice todo. Dice a ciertas partes. No, Repito dice la respuesta. El dominio de Cristo se extiende a todas las naciones y pueblos creyentes de la tierra. ahí está, en los pueblos creyentes, pero se extiende a todo el mundo, pues no solamente a los Perfecto, creyentes. muy bien, hermana Aurea. El dominio de Cristo es sobre los creyentes y sobre los incrédulos. Y ahí está el grave problema de los incrédulos, que cuando Cristo venga a juzgar y resucite a todos y llame, va a llamar a todos, no solamente a los creyentes. Su juicio va a ser total. Nadie va a poder no ir, digámoslo así. Todos vamos a estar llamados y todos vamos a comparecer, creyentes e incrédulos, claramente. Muy bien, hermana Aurea, por darse cuenta del detalle. El dominio se extiende a todas las naciones. Emanuel. Hermana Aurea ahora le toca justamente. El dominio de Cristo se extiende a todas las cosas en la tierra, en el aire y en el mar. Falso, en todas las cosas, aire y mar nada más.
No, no. ¿Qué opinan los demás? Falso. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Pues no sé, pero no es a toda la naturaleza. ¿Por qué nombró a dos no? No, no. Dije claramente, se extiende a todas las cosas en la tierra, en el aire y en el mar. ¿Dónde hay más cosas que ahí? El universo Eh, completo. Claro, Y sí ya, tiene. pues. Eso es en el aire. La No, no Biblia tomé la. no dice Orión, este universo acá, esta constelación de allá, no. Yo tomé como El aire se refiere a todo. Se escucha, yo es tomé como el aire, genial, el se aire escucha consideramos su... que está en la Tierra, no en el universo. En el Porque en el cielo universo y no hay debajo aire. del cielo. No Perdón. tomé la En primera. el, Ahora da uno. Pedro, ¿cuál era tu comentario? Cuando dijo en el aire que todos respiramos que estamos aquí en el aire, porque en el universo no hay aire. ¿No? Bueno, pero la Biblia se refiere cuando habla del aire a todas las cosas que están sobre la tierra, Pedro. Ah, bueno. Sí, ese es el tema, pero está bien, es verdadero. Emanuel, ¿me escuchas ahora o sigues escuchando cortado para ti? Nosotros nos escuchamos bien, pero tú escuchas entrecortado. Estás con el micrófono apagado. Sí, señor. Sí, está mala tu conexión. Quita la imagen mejor. Si quitas la imagen, mejora un poco la conexión de audio. ¿Me escuchas? Emanuel. Escucha. Ya, te hago la pregunta. El dominio de Cristo se extiende aún a sus enemigos. ¿Verdadero o falso? Bueno, los salmos dice que hasta sus enemigos van a quedar por el estrado de sus pies. Yo creo que es verdadero. Totalmente verdadero, perfecto. Y el libro de Müller hacía esas tres variantes del dominio, de todos los pueblos y naciones de la tierra, de todas las cosas en la tierra, en el aire y en el mar, y aún a sus enemigos. Esas eran las tres cosas que leímos en el libro que marcaban como el dominio que se extendía a Cristo. Y vamos con la hermana Nelly. La pregunta anterior, ¿Perdón? con respecto a la pregunta anterior, bueno, Colosenses habla de Cristo cosmológico, que Cristo tiene dominio sobre toda la creación, ¿no? Sí, claro. Entonces cita Colosenses, Por supuesto. Colosenses que Sí. a través de Cristo, por Cristo y a través de Cristo se crearon todas las cosas. Exacto, sí. La discusión era, o el acápite, era que la Biblia cuando habla del aire se refiere a todas las cosas justamente cosmológicas, no se refiere solamente al aire que respiramos. Sí, pues. Right. Sí. Hubo una corriente a principios del siglo XX, los de cosmovisión, los cosmovisionalistas, ¿Ya? y hablaban de que el señorío de Cristo no es solamente un aspecto soteriológico de salvación, sino que el señorío de Cristo tenía dominio en todo sentido, desde las disciplinas, las artes, la educación, todo. Pero ahí hay que tener cuidado porque ahí se puede estar confundiendo el reino de poder con el reino de gracia, quizás. Se me ocurre. Ah, ya. De alguna manera. Habrá que ¿O no? ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso? Sí, sí, es que precisa bien los términos. De hecho, yo no abrazo el como visionalismo. No. En particular, yo no abrazo esa. Exacto. Perfecto. Ya, voy con la hermana Nelly. Hermana Nelly, ¿el dominio de Aquí Cristo estoy. se extiende
a Dios mismo. No, eso es falso. Falso, Si ¿verdad? Cristo es Dios. Si Cristo es Dios. Sí, pero se supone que lo que dice la Biblia es que siempre Él está bajo la voluntad del Padre, por tanto no se extiende a Sí. Dios mismo. No. Aunque Él ahora a la diestra del Padre, obviamente es Dios mismo, claramente. Siempre lo ha Pero sido, pero de la Trinidad es el Dios Padre primero, exacto. Dios Hijo. Ok, vamos de nuevo entonces con usted, hermana Aurea. Me parece que sí, le toca a usted, ¿no? Si no, no importa, Sí, da lo mismo. Ya, la naturaleza humana de Cristo está ahora glorificada a la diestra del Padre. Verdadero. Verdadero, y eso es lo que yo quería aclarar, digámoslo así, que Cristo está glorificado aún en su naturaleza humana, hoy a la diestra del Padre. Es eterno. Pedro, mediante su infinita majestad y potencia, Cristo humano rige y gobierna sobre todas las criaturas en el reino de poder, de gracia y de gloria. Verdadero. Su poder y potencia, ¿no? Eso, potencia me tiene. Esa palabra me dejó. No, está bien, está bien. Mediante su infinita majestad y potencia, Cristo humano rige y gobierna sobre todas las criaturas en el reino de poder, de gracia y de gloria. Yo diría que verdadero, pues porque la comunicación de los atributos. Claro, exactamente. Si haces ese acápite, estoy de acuerdo contigo, pero en realidad separar al Cristo humano del Cristo divino no tiene sentido para nosotros. O sea, Cristo es uno solo, por tanto, si me dicen que el Cristo humano tiene los atributos, yo digo que Cristo tiene los atributos, ¿ok? Justamente por la comunicación de la naturaleza. Entonces yo la tengo marcada como falsa, pero de acuerdo a lo que tú dijiste, está verdadera por la comunicación de los atributos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero no es necesario entonces hacer el acápite de Cristo humano. Eso estaría falso. Yo, si sin el comentario que tú hiciste, es falso. Es Cristo el que gobierna todo. Ok, Emanuel, Cristo según su naturaleza humana fue también verdadero rey. En su estado humano, ¿Sí? bueno, fue proclamado Osana cuando ingresó a Jerusalén y también y en la crucifixión fue proclamado rey de los judíos. Claro. En Y su no estado podemos humano. separar. Y en la encarnación, y en la encarnación se profetizó que también venía un rey, pues no podemos separar las naturalezas. No. Y además, lo que dijo Pedro, está la comunicación de los atributos. Por tanto, si Cristo como en su divinidad es rey, es Dios, también en su humanidad. Claramente por la comunicación de los atributos. También Perfecto. Eso está bien. no fue en su humanidad. Ahí es donde ponemos en práctica la aplicación de lo que hemos aprendido. Y eso es lo importante en esto. Para que no nos cuenten cuentos, para que no haya falsa doctrina de nadie contra nosotros. ¿Ok? Eso es lo importante que ustedes tienen que tener claro, y por eso yo les hago estas preguntas trampa de repente, para que se den cuenta realmente que esto está clarito de acuerdo a lo que hemos aprendido. Bien, sigamos. Hermana Nelly, el dominio de Cristo para los reinos del poder, el de gracia y el de gloria se efectúan de diferente manera. Esto es falso. Falso, ¿verdad? Porque Él lo efectúa de todo exactamente igual. Él tiene plena potestad en todo. Perfecto. Él no está separado de nada de eso.
Ok. Hermana Aurea, Cristo gobierna a todos los incrédulos, los ángeles malos y las criaturas irracionales mediante su reino de poder. Pastor, ¿por qué esa pregunta? ¿Verdadero? ¿Verdadera? ¿No? Está bien, perfecto. Pues. Muy bien, muy bien. Si eso es lo importante que hay que entender. Sigo. A ver, ¿me podría aclarar un poquito más esa, por favor? Dígame, ¿cuál es su duda? Recordemos que Satanás es una criatura. Ajá. ¿El reino de poder no es el que todos, donde todos vivimos aquí ahora? Claro. El poder. Digamos, a ver, ¿quién hizo todas las cosas? Dios. Cristo. Ya, pero La el palabra. reino de A la poder, palabra, a través del verbo, y la gobierna, y la mantiene, y la maneja. Él es el que gobierna todo. Ya, ¿y cuál es tu pregunta, cuál es tu duda ahora? a ver, ¿Tu duda va en relación a los tres reinos o en relación al gobierno? no, al reino de poder. De nuevo la pregunta, por favor. Cristo gobierna a todos los incrédulos, los ángeles malos y las criaturas irracionales mediante su reino de poder. Bien, no, ahora entendí, ahora entendí. Bien, es verdad. Porque, ¿para quién es el reino de gracia? Para los creyentes. Obviamente. ¿Ok? Entonces claramente no están gobernados por el reino de gracia. Y menos aún por el reino de gloria. Eso está claro. Claro. Entonces Ahora- está perfecta la como verdadero. Ya, Muy bien. me perdí. ¿A quién le toca ahora? ¿A Pedro? Sí, a mí. Ya, a Pedro. El reino de gracia pertenece solamente a aquellos que han sido justificados por sus buenas obras y que por la fe son miembros verdaderos de la iglesia cristiana en la tierra. El reino de gracia somos todos los creyentes que creemos en Cristo por medio de la fe. Pero eso de las buenas obras me complicó un poco. Ok, entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso, diría yo. Falso, perfecto. Clarito, el reino de la respuesta correcta sería: el reino de gracia o al reino de gracia pertenecen todos aquellos que han sido justificados por Cristo y que por fe son miembros verdaderos de la iglesia cristiana en la tierra. Esa sería verdadera. Esa sería verdadera. Claro. Olvídate, cuando te hablan de buenas obras para justificación, salta el switch inmediatamente. Sí. Ok. Algo hemos aprendido. Eso es bueno. Eso está claro. Eso es sinónimo de que todas estas clases del año 2025 han servido para algo. Hermana Nelly, la iglesia es sinónimo de reino de gracia. La iglesia es sinónimo de reino de gracia. La iglesia es sinónimo del reino de gracia. Eso es verdadero. Verdadero, perfecto. Gracias, hermana Nelly. Hermana Aurea, el reino de poder y el reino de gracia son provecho para el reino de gloria. Verdadero. Verdadero, claramente. Todo va y todo se le da como gloria a Dios. Ok. Y todo lo que Dios hace en su reino de poder y en su reino de gracia es para que nosotros lleguemos a su reino de gloria también. Manuel, el Señor gobierna todas las cosas para su gloria. Es parecido a la pregunta anterior, pues verdadero. Verdadero, claro. Todo es para gloria de Dios, exactamente. Vamos nuevamente. El propósito final llega a ser el primero, se invierte. Claro, Ese es el justamente. propósito, se convertiría en el propósito principal, la glorificación de Dios. Exactamente. Empiezo con Pedro de nuevo, ¿verdad? Ya. Ya, ok.
El Señor protege a su iglesia militante contra todos los ataques del maligno. El Señor protege a todos sus militantes. Verdadero. Verdadero, claramente. La iglesia militante es la que permanece fiel a la palabra de Dios, la que se congrega, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? Para protegernos de todos los ataques del maligno. Y esa la vamos a tener siempre en la medida en que nos mantengamos conectados a la palabra de Dios. Perfecto. Hermana Nelly, todos los creyentes en esta vida son súbditos de Cristo en su reino de gracia. Todos los creyentes son súbditos de Cristo en el reino de gracia. Todos los creyentes. Sí, eso es verdadero. En esta vida, son súbditos de Cristo en su reino de gracia. Sí, solamente los que creen en Él. Ok, muy bien, hermana Nelly. Aquí, hermana Aurea, aquí esto es una pregunta. ¿Por qué el reino de gracia no debe ser confundido con su reino de poder? Es muy simple la respuesta. Doctrinalmente hablando, muy simple. No se compliquen demasiado con esta respuesta. El reino de gracia es Jesucristo. Claro, pero ¿por qué el reino de gracia de Cristo no debe ser confundido con su reino de poder? Porque sabemos que hay tres reinos que no se pueden dividir, pero que se entienden de manera diferente. El reino de gracia, el reino de poder, el reino de gloria. Pero ahora estamos hablando de por qué el reino de gracia no debe ser confundido con su reino de poder. El reino de poder. Pastor, no voy a poder contestar. Perdón. Ok. ¿Quién quiere contestarla? ¿Podría repetir la pregunta? Bueno. ¿Por qué el reino de gracia no debe ser confundido con su reino de poder? ¿Tú ibas a decir algo, Pedro? Sí, porque en el reino de gracia, en el reino de gracia estamos todos los creyentes. Y en el reino de poder pueden estar todos los creyentes, pero también están todos los irrazonables, como dijo usted delante, los incrédulos. Es para todos. Para todos, Sí, para todos. exactamente. Entonces, eso es lo importante de entender, que en el reino de poder está envuelto todo, pero en el reino de gracia están envueltos solamente los creyentes en Cristo, que son los que van a llegar a su reino de gloria. Perfecto. O sea, pastor, el reino de gracia es el regalo. El regalo. Sí, pero hermana Nelly, la respuesta, hermana Nelly, ya no vale. La respuesta la acabamos de dar. No, yo no sé, yo lo que estoy es tratando de entender lo que ustedes están diciendo. Pero es que está clarito. Le repito la respuesta. La confusión entre los dos reinos no debe estar, porque en el reino de poder entran todos. En cambio, en el reino de gracia solamente entran los que creen en Cristo como su Salvador. Esa es la simplicidad de la respuesta. Eso es lo que yo estoy diciendo, lo que yo así, o sea, usted me lo está dando con otras palabras, pero yo lo entiendo así. El reino de gracia es un regalo y el reino de poder es para todos porque somos pecadores iguales. Así. Es que así no estaría bien respondida. Como usted lo dice, no estaría bien respondida la pregunta que estamos haciendo. ¿Lo entiende o no? Yo, o sea, por ejemplo, el Salmo 2. Ajá. Por ejemplo, el Salmo 2, yo creo que ahí se profetiza sobre el reino de poder.
de Cristo, ¿no? Cuando dice, mi hijo eres tú, mi hijo engendrado, y que va a someter a sus enemigos. Yo creo que se refiere al reino de poder, ¿no? El Salmo 2 lo han Exacto, a todos, justamente, pero cuando hablamos de los enemigos está en el reino de poder. en el Exacto. reino de poder. Claro. Pero el punto, para que lo entienda la hermana Nelly, es aquí la confusión, ¿ok? ¿Y cómo no nos confundimos? ¿Ok? Entendiendo que en el reino de poder están todos y en el reino de gracia están los creyentes. Punto. No, aquí no hablamos de regalo, de merecido, de inmerecido. Estamos de acuerdo con eso, hermana Nelly, pero el problema es que usted empieza a mezclar cosas y ahí es donde se confunde. ¿Me entiende el punto? Yo creo que habría que definir qué entendemos con esa distinción que usted ha hecho. Yo creo que había que, para que la hermana Nelly no quedara con la duda. No, la confusión mía está la confusión mía está cuando dice todo en el reino de poder. Todo. Bueno, todo. Se lo explico de una manera simple. El sol sale para todos. Claro. Sale para los creyentes, sale para los incrédulos, sale para los animales, sale para las piedras, sale para todo. Y todos están bajo el reino de poder de Dios y de Cristo, porque el sol sale para todos. La lluvia cae para todos. ¿Me entiende, hermana Nelly? Eso es providencia. Sí, es el reino de poder. Es de lo que estamos hablando en este minuto. Pero el reino de gracia lo consiguen solamente los creyentes. Llegar al reino de gracia se consigue a través de la fe en Cristo. Es lo que se vierte y que se le otorga al creyente de lo que Cristo alcanzó, de su actividad en la Claro. tierra. Claro, pero Con por su eso muerte dio vida. les digo que No no lo se que creen. confundan con más palabras. Podemos hablar de la expiación vicaria, podemos meter un montón de cosas aquí, pero el punto para entenderlo claramente es entender eso. En el reino de gracia entran solamente los creyentes, los que van al reino de gloria. Pedro, Y aún así, el reino de gracia está dentro del poder, o sea, está dentro del reino del poder. Porque sí, seguimos viviendo ahí. Pero dijimos que los tres reinos no se dividen realmente. No hay una división total, pero se entienden de manera diferente para que no exista la confusión. pero todavía no hemos llegado al reino de gloria, digamos. Pero No, claro, el reino- lógicamente. Eso por está eso, claro pero que no el hemos llegado. Vamos todo va para allá. Pero, por ejemplo, ¿dónde existe la confusión? En las mentes de otras personas y de otras doctrinas. Algunos dicen, bueno, Dios es amoroso, Dios es piadoso, Dios es misericordioso, por tanto Él va a salvar a todos. No se preocupen, ¿ok? Es como los católicos. A ver, si usted no importa que cometa pecados, no importa que sea un cura pedófilo y la lacra de la sociedad más grande, usted va a llegar al purgatorio y ahí después de 5.000 años de que le esté cayendo una gota de ácido y le derrita la piel, después de 5.000 años de sufrimiento, va a entrar al reino de gracia de Dios, porque todos vamos a ser salvos. ¿Entiende, hermana Nelly, cuál es el problema de confundir estas cosas? Sí, ya entendí. Ok. Ya supe separar las dos cosas. Por eso, claramente, la respuesta es muy simple. Los creyentes. Punto. Si no, entramos en confusiones que obviamente nos pueden llevar a claramente doctrina falsa. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Sí, y la dispensación de la iglesia está dentro de el reino de gracia. Claro, en la medida obviamente de que lo que tú estás hablando de dispensación sea claramente a través del sacramento, ¿cierto? Que tomemos la Santa Cena, por ejemplo,
para perdón de pecados después del arrepentimiento y de la contrición, claramente, pero no de una dispensación como por ejemplo lo hace la Iglesia Católica con el año del jubileo o con un dictamen, ¿no es cierto?, de perdón de pecados como lo hacían en la época de Lutero. Claramente también se habla de dispensación en ese sentido y obviamente es anatema. Sí. Y el reino de poder, esto se va a consumar también en su segunda venida, ¿no? Por supuesto, lógicamente. Toda rodilla se va a doblar y toda boca confesará. Lógicamente. Pero ahí está el tema. El reino de poder de Cristo no entra en la posibilidad que nosotros tenemos de rechazarlo. Es el único poder que tiene el ser humano. Rechazar a Cristo en su reino de poder. Pero al no recibir su gracia, entonces claramente va a quedar fuera del reino de gloria. Ese es el problema, que dentro del reino de poder, a través del reino de gracia, llegamos al reino de gloria. La única posibilidad. Si rechazamos, nos quedamos en el reino de poder. Y en el reino de poder de Cristo va a estar el poder en el último día de decir, separemos. Ustedes vengan a la derecha, ustedes vengan a la izquierda. Ustedes son ovejas, ustedes son cabritos. Ustedes vayan a gozar de mi gloria, ustedes púdranse en el infierno. Reino de poder, claramente. Ahí ya no va a haber reino de gloria. O sea, reino de gracia, perdón. Y Cristo ya está reinando, obviamente, desde su resurrección. Cristo reina desde siempre, Manuel. Sí, pues desde por la él eternidad. todas las cosas fueron hechas. Claro, el Cristo como a la diestra del Padre, en su humanidad glorificada y en su divinidad, claro, está reinando desde su resurrección, exactamente. Pero en realidad reina desde el principio. Desde el principio, sí. O sea, de la eternidad, en realidad. De la eternidad. De la eternidad pasada. No hablamos de principio, porque el principio es cuando se hicieron todas las cosas. Juan Desde la primero. eternidad. Juan primero. Juan 1.1. Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está, clarito. El Logos. Sí, el Logos. No recuerdo en este minuto las palabras en griego. Etos, ¿no? En Hologos. No recuerdo me lo sabía de memoria el versículo primero, pero En griego. en este minuto estoy cansado. Y cuando estoy cansado, quedamos muertos con Pedro ayer, ¿no es cierto, Pedro? Ay, no. Tú sabes que mi reloj marcó ayer, imagínate, estuvimos entre 6 a 7 horas en el auto, ¿cierto? ¿Sí? Y aún así, yo normalmente doy 6.000, 7.000 pasos en el día. Y aún así, mi reloj marcó más de 12.000 pasos ayer. Entonces imagínate, estar 7 horas en el auto, más o menos, y todo lo que hicimos, llegamos a cortar el pasto, a limpiar, a ordenar, a hacer mil cosas, para allá, para acá, no paramos hasta que nos devolvimos a las 7 de la tarde. Entonces imagínate, 12.000 pasos, o sea, por eso que tú estás muerto. Esa era la razón. Yo le confieso. ¿Cómo? Yo le confieso que, porque yo tenía una entrega ayer, pero a mí el domingo se me pasó por la mente, yo me iba a ofrecer, si ustedes necesitaban una manito de obra, yo les podía acompañar para la próxima, eventualmente para otro viaje, si quieren les acompaño y yo les ayudo. Yo tengo tijeras de césped, tengo un montón de cosas y yo si quieren yo les puedo ir a ayudar, yo no tengo ningún problema. Perfecto, Manuel, gracias. Sí, la verdad, sinceramente es que yo no les pido ayuda porque yo sé que cada uno de ustedes tiene su tiempo de trabajo, sus cosas y no quiero
presionar a nadie en lo absoluto. No, no, sí. Gracias a Dios yo tengo tijeras de podar pequeñas, grandes, filosas. Tengo unas tijeras para cortar ramas. Tengo orilladora, tengo cortadora de pasto con motor, que paso y deja todo impecable. ¿Sí? No, sí, las herramientas hay, pero claro, la mano de obra es lo complicado, porque mientras que yo cortaba el césped, el Pedro estaba cortando, tenemos unos cactus y unas cosas bien bonitas plantadas entre medio del césped, entonces toda esa parte hay que cortar la mano para sacar el césped y que quede todo bonito. Y después hay que ir recogiendo todo el césped y toda la cuestión que se cae, que es harta pega. Entonces, no. Yo lo hubiese acompañado, y uno que es más joven tiene un poco más de energía y yo lo hubiese ayudado. Pues. No te creáis, cabrito, yo tengo las Duracell 150%, yo no paro en todo el día, así que no sé si tenéis más energía que yo. Yo camino todo el día, yo no me canso, yo camino todo el día. No, yo tampoco, yo no paro en todo el día, olvídate. Ya Pedro conoce mi rutina ya, yo trabajo en el computador, salgo, voy a hacer descansos activos, voy a, qué sé yo, limpiar el patio, recoger las heces de los perros, darle comida a la gallina. Hoy día hice el almuerzo, hice un charquicán súper rico y una sopa y una pata también cocida, una sopa, me quedó espectacular. Entonces ando corriendo todo el día para todo, hago absolutamente de todo y no paro en todo el día, sinceramente. Así que, como te digo, por energía todavía no creo que me la gané, pero bien, andamos por ahí. Yo lo acompaño y sirve para conversar. Bueno, esa es la mejor parte, pues si nosotros nos vamos las 3 horas y tanto de viaje con Pedro, hablando de la palabra de Dios, de diferentes temáticas, nos ponemos de acuerdo en N cantidad de cosas, ¿o no? ¿Fue provechoso el viaje o no, Pedro? Sí. Harto aprendí. Ese es un capital. Compartimos. Humano. Sí, por supuesto, lógicamente, sí, todo lo que... O sea, a ver, yo te repito, alguna vez vamos a ver mi tesis doctrinal, la que presenté en Corea, pero el corolario, que es la parte importante, es que justamente los apóstoles enseñaron, y nosotros somos discípulos de los discípulos y estamos haciendo más discípulos. No es que nos comparemos con los apóstoles, pero la verdad es que es la manera de discipular que inició, es como inició la iglesia cristiana, ¿verdad? Y la manera de hacer discípulos es directamente. No es, por ejemplo, ya le pongo el caso de Academia Cristo, online. Para mí no sirve, sinceramente. Es una enseñanza interesante, es algo bueno que apoya, pero falta la parte directa, la parte humana. Yo se lo he planteado muchas veces a Abraham, a varias personas de Academia Cristo en las diferentes reuniones que tienen, y creo que a la larga va a significar un problema en muchas cosas, porque los discípulos y las personas en las cuales uno tiene real confianza son personas que uno conoce, que uno establece una relación, que uno ve tanto la parte positiva de la persona como la parte negativa, porque todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Entonces uno sabe a qué atenerse ya. Con esta persona le podemos dar esta misión porque sabemos que la va a hacer bien. A esta otra persona esta misión no le queda, esta otra misión, bueno, la palabra de Dios lo dice claramente, nosotros somos partes del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Yo esto iba a decir, claro. Por algo nos reunimos, por algo nos congregamos. Como es la palabra coinonía. Coinonía, exactamente. Tenemos hermandad cristiana. Coinonía es la palabra, claro, de koinos. Entonces, por eso te digo, pero realmente es la manera. No, si solamente nos reuniéramos de manera virtual, yo se lo he dicho muchas veces a las personas de Academia Cristo, y ese fue el objetivo de mi tesis doctrinal, que ellos entendieran de una buena manera que la Biblia nos enseña de una sola manera, y es la manera directa de hacer discípulos.
No digo que este tema online no sirva, pero creo que claramente tiene que ser híbrido. No podemos reemplazarlo por otro. No te escuchamos, Emanuel. No podemos reemplazarlo, po. No se puede reemplazar, claramente. Sería lo mismo que quisiéramos reemplazar la Santa Cena e hiciéramos una Santa Cena online. No tiene sentido, no se puede simplemente. Tenemos que palpar los elementos, de hecho. Y tenemos que, delante de los elementos tiene que estar la palabra de Dios, la palabra de la persona que oficia, claramente. No es una cosa, no es que cada uno tuviera un vinito y un vasito y dijéramos las palabras online, no es la manera. Y no es que la Biblia lo diga o no lo diga, ¿ok? Pero claramente hay cosas que tienen que ser presenciales. Entonces, el elemento sacramental. Claro, lógicamente. Claro, lógicamente ahora lo han entendido más y se están mudando las personas de Academia de Cristo en los diferentes países donde hay más membresía para estar más cerca de los nuevos postulantes. Y eso es algo positivo, que obviamente lo están haciendo de la manera correcta. Pero claramente por eso, la síntesis de lo que estamos hablando es que todos estos viajes, todo este compartir, todas estas cosas que hacemos, los momentos de camaradería que tenemos en la iglesia después del culto, todo eso nos sirve para conocernos, para entendernos mejor, para ver nuestras falencias, nuestras debilidades y también, por supuesto, nuestra fortaleza. ¿Ok? Como persona, claramente todos tenemos diferentes debilidades y diferentes fortalezas. Entonces, eso lo ponemos entonces a disposición y para beneficio de la iglesia misma. Somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, el ojo no es más grande que el pie. Tienen funciones diferentes, claramente. ¿Ok? Imagínese, bueno, ya nos desviamos ya del tema. Imagínese que hay testimonio de la iglesia en China que se reúnen en secreto porque es perseguida por el régimen comunista. Exacto. Y hay testimonios en donde pastores que están presidiendo allá y cuáles son los motivos de oración, que se sorprendían de la libertad que usted hablaba al principio, de la libertad de culto, la libertad de pensamiento que aquí en Occidente gozamos, y los pastores allá en China dijeron, bueno, pero como gozan de estas libertades, pero paradójicamente la iglesia se ha vuelto tan irrelevante que preferimos mantenernos en esta persecución porque hay más celo, hay más interés, la gente se reúne y la gente es capaz de entregar su vida por el cristianismo. Exactamente. Así es. Imagínense a ellos que nosotros le digamos, no, reúnanse online, pues ¿para qué se van a exponer? Claro, lógicamente. No. Exactamente, eso no tiene ningún sentido. No, sí, y es así, lo mismo en Norcorea, hay países en que obviamente la religión no puede penetrar. En Norcorea, por ejemplo, teníamos pastores nosotros que introducían toda la Biblia y toda la palabra de Dios en pendrive. En pendrive, ya. o en memoria USB. Digitalizado. Claro, justamente. A riesgo de su vida, claramente. A riesgo de su vida, pero igualmente está presente la palabra de Dios en muchos lugares. Entonces, es lo que tú dices, qué tristeza cuando la gente se ríe, cuando la gente rechaza, cuando hay lugares en que no tienen esa posibilidad. O aquí mismo en Chile, qué triste cuando la gente vota por el comunismo, por ejemplo. No se dan cuenta de que es una ideología, tal como dijo Churchill. Churchill prohibió el comunismo en Inglaterra, ¿okay? Lo proscribió, porque claramente es un partido político que se aprovecha de la democracia, que parasita de la democracia y que en el momento en que la encuentra más débil la ataca y la consume. Entonces, y todavía hay personas en este siglo que no se dan cuenta de eso, con todo la capacidad y el conocimiento y las posibilidades de aprendizaje.
¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no son mentes pensantes. Tan simple como Tenemos, eso. tenemos 6, 7 dictaduras acá en el Cono Sur, ordenan unas 7, 8, yo creo que más. Y son todas de izquierda. ¿Y a cuál le va bien? A ninguna. Entonces imagínate, todas las personas que votaron por Jara, ¿para dónde van? Porque, oye, no, es que es una candidata de un conglomerado. Viejo, cuando tú tienes tus ideas, cuando tú eres adoctrinada con unas ideas determinadas, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu futuro? ¿Para dónde va tu proyección? Parásitos, como dice ¿Cómo? Axel. Como dice Axel Kaiser, con parásitos mentales. Son ideas que se instalan y son ideas que están, aunque te enfrentís con la realidad, y aunque difieran con la realidad, pero las ideas están arraigadas. Exacto, exacto. Tienen una ensoñación interna que la proyectan y que no les permite vivir la realidad en el fondo. Esa es la verdad de las cosas. Y es triste, Oiga, como digo yo, que todavía hay personas que sigan pensando que eso es posible. Sí, po. Sí, po. Mire, bueno, están grabando la clase, no voy a nombrar a nadie, pero hay una persona en Valdivia que es pastor, bueno, quiero ser bien prudente, pero ya es desagradable que deja entrever X personas su tendencia política de izquierda en los sermones, en los cultos, en los estudios, en sus redes sociales. Es algo, pero que ya eh, parece que está haciendo proselitismo político que religioso, parece. Claro, pero yo te Eh, digo, asimismo también yo no estoy de acuerdo con personas y también hay pastores en el sur que hacen lo mismo. O sea, bueno, no pastores en realidad, no, pero incluso miembros de nuestras doctrinas que hacen lo mismo en el sur, para el lado de la derecha, para pro Pinochet. Yo creo que no podemos hacer ese tipo de cosas. Todo lo que es proselitismo, o sea, tenemos nuestras propias ideas y si a uno se las preguntan, uno las va a expresar. Pero de ahí a estar haciendo proselitismo, de estar haciendo difusión de un determinado tema o de otro, creo que no es lo correcto. Yo pienso así, por lo menos en mi opinión. Puede ser que otras personas tengan otra opinión, pero claramente no estoy de acuerdo. Ahora, lo que tú dices, claramente estoy totalmente de acuerdo. Si aún las ideas de derecha todavía no van en contra de la religión, podrían ser expresadas. Pero claramente las ideas de la izquierda y sobre todo del comunismo van en contra de la religión, van en contra de la libertad de culto, y no puede haber nadie que tenga esas ideas y que se diga que es cristiano, claramente. Porque no se entiende. ¿Cómo? ¿Qué opinas tú, Pedro, de todo? Estoy aprendiendo con usted. Sí, pero de verdad no queremos hacer ningún tipo de proselitismo nunca, porque no es lo correcto. Aquí hay una división, lo mismo. Estaríamos entrando en el reino poder. Exactamente, exactamente, Mira, eso tenemos que responder. exactamente. Cuando estamos hablando de estas cosas, que salió la conversación, salió el tema, pero no sé, ¿qué dijo Cristo? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Exactamente. Y los que estamos en el mundo tenemos que tener nuestra mente clara, tenemos que tener nuestra opinión, y obviamente tenemos que tener los argumentos adecuados para defender nuestras posiciones, que siempre es lo más importante. No estamos hablando de ideologizamiento, sino que de argumentación. Eso es lo importante en todo esto. Bien. No, Por sí, ejemplo, no. para terminar, por ejemplo, claro, si escapamos de vista el reino de poder de Cristo, que habla Pedro, caemos en dos extremos de, de gubernamentalizar a la iglesia, como en el caso, por ejemplo, de iglesias luteranas que se reunieron
y que buscaron la forma, por ejemplo, para matar a Hitler. Ahí tenemos cómo se instrumentaliza el cristianismo para Claro, un fin político. Y el otro extremo también, tenemos el otro extremo en donde no hay definiciones, el creyente también tiene que sufragar, también tiene que tener su tendencia, su inclinación, su tendencia personal, eh, y, y, pero también se puede caer en el extremo de moralizar también el cristianismo. Entonces, si podemos caer en varios extremos, tenemos que tener siempre en vista el reino de poder y que todo esto tiene que dominar lo demás. exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, aquí, para que veamos esto, ya tengo listo ya el inicio de la próxima clase respecto a el Catecismo Mayor de Lutero. Tenemos acá ya listo en diapositivas, tengo ya varias clases preparadas, ok, para que vamos trabajando en este tema, de acuerdo, que va a ser nuestro próximo tema. Igual que la última vez, hice todo este conglomerado de preguntas y respuestas, porque vamos a hacer el test final, ok. Vamos a comenzar el tema. Les voy a dejar todavía un rato más para que estudien todas estas preguntas finales que hicimos, ¿verdad? Y sobre todo estas preguntas voy a hacer el test final para terminar con este tema y anotárselos ya como algo estudiado en lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Si no, terminamos ya y terminamos con una oración que va a ser Emanuel hoy día. A Emanuel le voy a dar la misión de que haga una oración final. Pero primero, despidámonos. Hermana Aurea, ¿quiere algún comentario? ¿Alguna cosa final? No, Víctor, ¿Iba a decir algo? ¿No? ¿Quiere simplemente despedirse? Buenas noches con todos. Que descansen. Gracias por las preguntas, pastor, del estudio bíblico. Encantado, siempre un gusto hacer preguntas. Es la parte que más me agrada. Y aprendiendo un poco. Cierto, ponerlo en aprieto. Muy buena y bendecida noche, hermana Aurea, y nos vemos el domingo si Dios lo permite. Y allá nos encontramos para darnos el abrazo del nuevo año, si Dios permite. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hermana Nelly, ¿quiere usted también despedirse? No sé si algún otro comentario. No, comentario ninguno. De verdad muy agradecida por esto. Que descansen. Nos vemos el domingo para darnos el feliz año. Se cuidan. Y que Dios me los bendiga y me los acompañe siempre. Perfecto. Mañana a mí se me están cerrando los ojos. Así que gracias por su tiempo. Gracias, muchachos, por acompañarnos. Y gracias. Que Dios los bendiga. Un abrazote. Perfecto. El domingo va a estar, ¿verdad, hermana Nelly? Bueno, hasta ahorita sí. Mañana nos vamos, si Dios lo permite, así a San Felipe y regresamos porque yo trabajo el viernes también. Ya, perfecto. Entonces, el domingo, sí, claro que voy a estar allá. Este domingo, el hijo me llamó temprano. Tuve una emergencia allá en San Felipe. Ya. Y salí de aquí a las 9 de la mañana para San Felipe. Ok, sí, porque el día domingo entregamos los libros de la Concordia y solamente asistió Emanuel y la hermana Aurea. Entonces, por eso quiero estar claro con usted y voy a llamar a Julio también para que asista para poder entregarle su libro, porque se los tenía listos. Así es que quedamos en eso entonces. Bendiciones, hermana. Que descansen. Gracias, muchas gracias. Pedro, ¿quieres tú también despedirte? Sí, lo voy a hacer cortita porque tengo hambre y tengo sueño.
No, pero Manuel va a terminar con la oración. Ah, sí, bendiciones a todos, buenas noches y muchas gracias, pastor, por estar en clase y por las preguntas. Gracias. Perfecto. Encantado, gracias. Emanuel, haz tú la oración final entonces y después te despides también, si eres tan amable. Ah, ya, la oración primero. Por Ya, favor. tengo buena señal. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Ya. Ya, Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor, que tú nos usas al pastor y participamos todos, Señor, de estas clases. Te damos gracias, muy enriquecedora, muy edificante, Señor, que tú nos entregas tu palabra, tú nos hablas, Señor, antes como después de tiempo y prepáranos, Señor, también que esto lo podamos guardar en el corazón, que podamos digerirlo. Abre nuestras mentes, Señor, para tener cada vez más la mente de Cristo, que podamos guardar todo esto, rumiar en tu palabra, como dicen los salmos, Señor. Fortalécenos, Señor, a cada uno de nosotros en medio de todas las dificultades, las pruebas, Señor, que tú nos sometes, Señor, para la purificación de nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, Señor. Te pido que tú nos des la fortaleza por tu Espíritu y que podamos aprender a confiar siempre, Señor, en tu voluntad y que tu voluntad, Señor, soberana, en la que deberíamos buscar siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú bendiga a cada uno, Señor, al pastor, a Pedro, a todos los hermanos, Nelly, Aura, a Julio. Tú conoces, Señor, cada una de las peticiones del corazón de cada uno. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Emanuel. Amén. Amén. A la hermana Nelly también le tengo un engañito, entonces avise si va a ir el domingo para llevarlo. No se dice que vaya. ¿Y cómo un Ya. engañito? Ahí tiene que Llevar ir, más pues. engañitos líquidos. Exacto. Un regalo líquido. Muy bien, pues. Buenas noches. Bendiciones para todos. Y nos encontramos el domingo, si Dios lo permite. Chao, chao. Igual. Nos vemos. Chao. Chao.